Hey, everybody. How is it being free? What's going on? I'm good. I'm good. Just hanging out. Buenas noches, bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Josefina Townsend. Más adelante estaremos con Francisco Belaunde y con el periodista de investigación Flavio Machado Ferreira. Él trabaja para el diario Folha de Sao Paulo. Y vamos precisamente con información sobre el Brasil. Los documentos que contienen las delaciones del publicista João Santana y de su esposa Mónica Moura han complicado aún más la trama de corrupción del caso Lava Jato. Ambos condenados implicaron en las campañas presidenciales de Venezuela en el 2012 y El Salvador en el 2009. Francho Barón de CNN con los detalles desde Río de Janeiro. El ministro del Tribunal Supremo de Brasil, Edson Fachin, levantó este jueves el secreto de sumario de las delaciones premiadas de João Santana, publicista de las campañas del Partido de los Trabajadores en Brasil y de varios candidatos en otros países latinoamericanos, y de su esposa Mónica Moura. Ambos fueron condenados en febrero de este año por blanqueo de capitales en el marco de la trama corrupta destapada en la operación Lava Jato, con ramificaciones en el mundo político y empresarial brasileño. Los documentos que contienen las delaciones de Santana y Moura fueron publicados por el Tribunal Supremo de Brasil. Mónica Moura declaró que Nicolás Maduro, por entonces ministro de Exteriores de Venezuela, le entregó 11 millones de dólares en la sede de la Cancillería en Caracas para pagar la campaña de reelección de Hugo Chávez en el 2012. Según dijo, el dinero provenía de las constructoras brasileñas Odebrecht y Andrade Gutiérrez. Agregó que Maduro la recibía en su propia oficina, le entregaba carpetas con dinero y le proporcionaba escolta para darle seguridad en el recorrido desde la Cancillería a la productora. Hasta el momento, el gobierno de Venezuela no ha reaccionado públicamente a las acusaciones. João Santana, por su parte, confirmó que Odebrecht pagó con dinero no declarado la campaña del candidato salvadoreño Mauricio Funes en el 2009. Santana también dijo que Lula le pidió que colaborara en la campaña de El Salvador. En particular, el publicista explicó que Lula le pidió que hablara con el entonces presidente de la constructora Odebrecht, Emilio Odebrecht, sobre el pago de los servicios prestados en El Salvador. Siempre, según su versión, Emilio Odebrecht habría elegido como interlocutor de la operación al exministro de Finanzas de Brasil, Antonio Palocci. El expresidente Mauricio Funes, por medio de su cuenta de Twitter, volvió a negar que haya recibido dinero de Odebrecht. Para CNN, Francho Barón, Río de Janeiro. Lava Jato también repercute en la Argentina tras la revelación de sobornos a favor del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia del país, Gustavo Arribas, por Odebrecht en el marco de la operación Lava Jato. A través de una teleconferencia con la justicia argentina, el condenado por este caso, Leonardo Meireles, afirmó haberle entregado $850.000 a Arribas mediante 10 transferencias bancarias desde una cuenta de Hong Kong a Suiza. En enero pasado, el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, minimizó las acusaciones contra el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, tras el destape de un presunto soborno por casi $600.000 por Odebrecht. En esta oportunidad, Macri sostuvo que el pago correspondía a la venta de un departamento. Escuchemos. Manifiesta Arribas es que vendió un departamento y que un señor que le pagó un saldo de precio usó un cambista importante y le giró vía Meireles, creo que se llama, ese dinero, con lo cual no entiendo cómo se relaciona Arribas con Odebrecht. O sea, ese link todavía yo no lo entendí. Tenemos más información sobre el Brasil. Más en unos minutos estará con nosotros el periodista del diario Folha de Sao Paulo. Él es un periodista de investigación que ha venido acá para un encuentro sobre Lava Jato. Ahora vamos a un corte y al regresar.
Francisco Belaúnde. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vamos con un adelanto de lo que vamos a tocar en la entrevista de hoy. Ella es sobre el tema del Lava-Jato con el periodista Flavio Machado de Brasil. Ella es Mónica Moura, una publicista que junto con su marido João Santana son delatores, son colaboradores eficaces. Y se han difundido sus declaraciones. Este es el video de ella afirmando que el entonces canciller venezolano Nicolás Maduro le pagaba a ella en efectivo para que llevara ella a cabo su campaña publicitaria por la reelección del presidente Hugo Chávez, ahora fallecido. Ya da detalles, ella dice cómo llegaba a esta Cancillería, incluso a Palacio de Miraflores, cómo le entregaban efectivo, cómo le ponían un vehículo con protección, en fin, una serie de informaciones que son parte de su colaboración para reducir su pena. Vamos a comentar esto luego más adelante, pero ahora vamos con la información que viene de Estados Unidos. El escándalo político por la destitución de James Comey del FBI sigue creciendo en Washington. Hoy el presidente Trump complicó aún más el panorama al lanzar tweets con verdaderas amenazas a Comey, aunque la Casa Blanca descartó que esa sea la intención. La sonrisa del portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, no duró mucho tras ser abordado por los periodistas respecto al despido de James Comey como director del FBI, caso que no deja de estremecer a Washington. Y es que más temprano el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó unos polémicos tweets en los que amenaza y alerta a Comey sobre una supuesta filtración de conversaciones privadas a la prensa. Esto en plena controversia por la presunta intervención de Moscú en las últimas elecciones presidenciales. Al respecto, Spicer solo atinó a decir que el mandatario no tiene nada más que agregar. ¿Por qué dijo eso el presidente Trump? ¿Por qué el tuit? ¿Qué debemos interpretar de eso? Como mencioné, el presidente no tiene nada más que añadir a eso. ¿Hay dispositivos de grabación en la oficina Óvalo en la residencia? Como dije hace un momento, no hay nada más que agregar. Asimismo, Spicer aclaró que los tweets de Trump no significan una amenaza contra Comey. ¿Cree que es apropiado amenazar a alguien como el señor Comey para que no hable? No creo que sea una amenaza, simplemente dice un hecho. El tuit habla por sí mismo. Además, Spicer descartó que Trump haya exigido lealtad a Comey en enero último, al sostener que el presidente solo exige lealtad al imperio de la ley. De otro lado, trascendió que James Comey no asistirá al Senado, cuya cita estaba prevista para que declare sobre los entretelones de su despido, así como la situación de las investigaciones sobre la presunta injerencia rusa en asuntos estadounidenses, abriendo puertas para una serie de especulaciones sobre su declinación. Bueno, se ha ido enredando cada vez más el caso con declaraciones del presidente Donald Trump a la prensa y también con estos tweets que ha lanzado a su vez disculpando en parte a sus voceros, ¿no? Diciendo hay tanto que pasa que no necesariamente están al día, ¿no? de las noticias, y luego con esta especie de amenaza a Comey. En realidad el que tendría que hablar sería Comey, pero vemos que no lo va a hacer por ahora, ¿no? Claro, y además ya incluso un representante demócrata dijo que esto podía constituir pues, una intimidación a un posible testigo, ¿no? Lo cual es, y además ha dicho, esto puede ser un delito, efectivamente, por parte de Donald Trump, ¿no? Y en relación justamente con eso, Donald Trump ha dicho que eventualmente va a suspender toda la tradición de las conferencias como la de Spice, o sea, prácticamente que no se van a dar y que eventualmente él podría intervenir cada 15 días, pero él personalmente, ¿no? Claro, él está utilizando ahora el Twitter y entonces él prefiere comunicarse de esa manera y cuando sean estas, pues además él solamente agarra por sorpresa también a su propio staff, ¿no? Entonces saca estos tweets y los pone un poco digamos, a sus voceros en una situación un poco que tienen que tratar de explicar o de traducir, para utilizar una expresión que se ha utilizado mucho acá en el Perú, traducir lo que ha querido decir Donald Trump, ¿no? Entonces, digamos, está generando una especie, digamos, de revolución, entre comillas, el sistema de comunicación de la Casa Blanca, ¿no? Y sobre el tema de las grabaciones, claro, la pregunta es si existen esas famosas grabaciones o no. Hasta la época de Nixon, Nixon sí grababa sus conversaciones, de hecho ese paso fue todas sus grabaciones, ¿no? Y eso fue lo que finalmente de alguna forma contribuyó a hundirlo, ¿no? Y desde entonces ya no se graban las conversaciones en la oficina Oval, ¿no? Pero bueno, queda la duda si efectivamente Donald Trump lo hace o no. Él mismo, una vez más, él mismo se pone en problemas.
El presidente de Estados Unidos, volviendo a hablar de Donald Trump, volvió a negar que tenga inversiones o propiedades en Rusia, desmintiendo todo vínculo con el Kremlin, pese a las investigaciones por presunta injerencia de Moscú en las últimas elecciones presidenciales y que costó el puesto de James Comey como director del FBI. No tengo nada que ver con Rusia, no tengo inversiones en Rusia, no tengo propiedades en Rusia. Mucha gente pensaba que yo tenía apartamentos en Moscú. No tengo propiedades en Rusia. Yo construí una gran compañía, pero no estoy involucrado con Rusia. He vendido una casa a un ruso muy rico hace muchos años. He tenido el concurso Miss Universo por buen tiempo. Lo tenía en Moscú hace mucho tiempo, pero no tienen nada que ver con el gobierno ruso. El Papa Francisco llegó a Portugal para canonizar a 2 de los 3 pastores de Fátima al cumplirse un siglo de las apariciones de la Virgen en esa localidad. Peregrinos de diversos países recibieron con aplausos y cantos al Papa a su llegada al santuario de Fátima. Y tenemos más información sobre el ataque cibernáutico que ha sucedido hoy. Vamos con Pakistán primero. El Estado Islámico se atribuyó un ataque en ese país en Pakistán contra el vicepresidente del Senado, que ha causado 25 muertos y más de 35 heridos. Un atentado suicida cobró la vida de al menos 25 personas. En la provincia pakistaní de Baluchistán, otras 35 resultaron heridas a causa de la explosión. De acuerdo a la información que maneja la policía, un terrorista hizo estallar explosivos que llevaba adherido al cuerpo, junto a un convoy del vicepresidente del Parlamento, Abdul Ghaffur, quien resultó con heridas leves. El ataque se produjo cuando el político se dirigía a una mezquita para participar del rezo de todos los viernes. Pakistán es escenario habitual de ataques de grupos extremistas contra minorías religiosas o representantes del Estado, desde políticos a miembros del Poder Judicial. Y ya está en nuestro estudio Flavio Machado Ferreira. Él es abogado y periodista de investigación de uno de los diarios más importantes de Brasil, de Folha de Sao Paulo, y ha seguido desde el inicio el caso Lava Jato. Bienvenido, muchas gracias por estar en nuestro país. Vienes al encuentro Lava Jato, ¿no? Organizado por Convoca y Latinidad. Flavio, hemos venido siguiendo también este tema, este escándalo, y esto último que ha salido, que son las declaraciones de 2 publicistas, que menciona a más de un presidente o expresidente latinoamericano. ¿Qué significa? Y cuéntanos un poco quiénes son. Sí, en primer lugar, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Estas revelaciones hacen parte de la investigación que muestra que hay un patrón de corrupción de Brasil que es uso de los publicistas. Entonces, esto ocurre en Perú, en otros países también, porque para usar publicistas es posible, por un lado, usar sus empresas para hacer lavado de dinero, y por otro lado también hay una parte en que ellos trabajan y reciben un dinero porque no es oficial. Entonces, es un patrón de corrupción el uso de los publicistas. Entonces, estos testimonios de hoy, de los últimos días, muestran cómo estos señores, estas señoras, trabajaron no solo en las campañas, pero como operadores financieros también, para hacer los flujos de dinero, para pagar proveedores, para pagar, muchas veces, para pagar políticos aliados. Entonces, todo es parte de lo mismo sistema corrupto que desafortunadamente fue exportado por Brasil. Sí. En el caso del expresidente Lula, quien vimos declarar frente al juez Moro, un encuentro tan esperado, ¿cuán sólida es la acusación? Porque él se ha defendido más que nada de manera política, ¿no? Pero ¿crees que hay elementos para realmente llegar a condenarlo? Sí, pero porque hay una parte de los procesos que no son tan divulgados, que son documentos de bienes raíces, que son documentos de contratos, que muestran una situación que es muy frecuente, que es un patrón que
nuestro expresidente Lula y su familia, ellos usan bienes raíces que no están registrados en sus nombres. Siempre está en nombre de su abogado o de un pariente o de un amigo. Esto ocurre con una propiedad rural cerca de San Pablo. Esto ocurre, uno de sus hijos tiene su habitación en una casa que está en nombre de su abogado. Hay un testimonio del dueño de Odebrecht en que él explicó cómo esto ocurre. Dice que entonces los representantes de la empresa trabajaron para hacer los documentos, pidieron una ayuda de una otra pequeña constructora para comprar el bien inmóvil y después hacer una operación simulada. Entonces hay muchos documentos que muestran cómo el presidente y su familia tiene bienes que no están en sus nombres, no están registrados en sus nombres, pero el uso de estos bienes es muy claro, es muy evidente. Y en el caso, por ejemplo, leía justo Folio de Sao Paulo, el diario donde tú trabajas, que el exministro Antonio Palocci ha decidido, según ha trascendido, acogerse a la colaboración eficaz, a la delación premiada. ¿Cuál clave es ese testimonio? ¿Cuán importante puede ser? Es muy importante porque puede cambiar el camino de la operación Lava Jato para el sistema financiero, para los bancos y para empresas de otros sectores, porque Palocci era es un personaje que tiene tránsito por todos los sectores de economía, no solo de las constructoras. Era una persona que tiene una capacidad intelectual muy grande, entonces él coordenaba los sectores. Entonces ustedes podemos tener un camino por el sistema financiero, el sistema agropecuario, el sistema de transporte, el sistema de otros sectores de farmacéutico, el sector de transformación. Entonces, para aquellos que pensaban que Operación Lava Jato estaba en su término, sí, Palocci puede vir y dar un nuevo fôlego, nuevos caminos de investigación y tornar este caso más grande. Ahora, este tema de las delaciones premiadas, ¿no? O sea, tienen que comprobar lo que dicen los acusados con documentación, ¿no? Con sustento. Pero en el caso en que hablan de una persona, de un caso de corrupción, bueno, lo sustentan. Pero pueden evitar, omitir hablar de otros. Y te lo digo ¿por qué? Porque en el Perú no sorprende que se hable del caso de corrupción en el gobierno del expresidente Humala, el gobierno del expresidente Toledo, pero sucede en la corrupción, en el caso del expresidente García, llega a niveles mucho más bajos. De viceministros y ministros. Puede ser que un delator como Odebrecht, Marcelo Odebrecht, diga, Jorge Barata, digo, voy a hablar de este expresidente y este sí, pero de este no, y eso no haya posibilidad de que la justicia lo averigüe. Sí, yo pienso que esto es posible porque tenemos que pensar que la empresa necesita sobrevivir. Entonces, puede haber un cálculo de que es necesario proteger parte de las personas involucradas. Entonces yo pienso que esto ocurre en Brasil. Podemos tener muchas omisiones, mentiras y personas protegidas. Entonces yo pienso que este es el papel de la prensa, descubrir estas situaciones, porque la empresa, los delatores tienen una agenda que no es necesariamente la agenda de los hechos como ocurrieron. Entonces yo pienso que en esta situación nuestro papel de la prensa es muy importante. Esto está siguiendo desde el 2014. Sí. Muchos años. ¿Crees que tiene respaldo ciudadano todavía Lava Jato como lo ha tenido en los últimos meses? ¿O sí, crees que pueden las declaraciones de Lula, que todavía tiene un porcentaje importante de aprobación, disminuir algo así? No, yo pienso que hay un trabajo ahora de mostrar estas pruebas, estos documentos. Yo pienso que hay una parte de población que tiene sus preferencias políticas, entonces usted puede mostrar
muchas pruebas que no van a cambiar su pensamiento. Esto puede ocurrir con los personajes de la izquierda y de la derecha también, porque... ¿Están todos? Sí, están todos. Todo el sistema político de Brasil está involucrado. Entonces, pero yo pienso que la justicia está con una conducta muy segura. Una diferencia para otros casos de corrupción de Brasil es que las cortes superiores están confirmando las decisiones de la primera instancia. Porque en casos de corrupción en Brasil antiguos teníamos un buen inicio, pero después las Cortes Supremas anulaban, cancelaban los procedimientos con base en cuestiones técnicas jurídicas. Pero ahora no, las Cortes Superiores están confirmando la parte y hay algunos exageros que están siendo corregidos. Entonces, yo pienso que la justicia está funcionando muy bien en este caso. Esta es una diferencia importante. Estaba escuchando la delación de la publicista Mónica Moura. Ella afirma que la expresidenta Dilma Rousseff estaba al tanto de la caja 2, esta caja clandestina de dinero. No se había hablado de ella con tal conocimiento, o sea, afirmando que tenía ese conocimiento de la corrupción y que incluso le avisó que iba a ser detenida. Sí. Hay una duda muy grande sobre hasta cuánto Dilma sabía de estas situaciones. Esto es muy complicado porque son charlas privadas. Nosotros tenemos una preocupación porque muchos de los delatores, muchos de los denunciantes usan ese expediente de decir, era una charla privada, yo dije eso, aquello. Claro. ¿Y cómo va a probar? Es una prueba muy difícil de hacer. O la cantidad de plata que dice que el entonces canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, le entregó a esa publicista en el Palacio de Miraflores o en la Cancillería venezolana. Eso, ¿cómo probarlo, no? Sí, es muy difícil. Parte de las pruebas son muy complicadas y no sabemos, es difícil avaliar porque uno de los delatores tiene todas de Cid Amaral, un senador de Brasil, tiene muchos testimonios, pero todos ellos son así, conversas en la casa, en la calle, no hay cámaras para registrar. En un sauna, he escuchado que uno de ellos recibió a uno de los publicistas en un sauna. Sí, sí. Para que no hubiera micrófonos, probablemente. Sí, sí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para no creer ciegamente en estos testimonios. Y también tiene una otra situación, que es que muchas veces los denunciantes, los delatores, dicen lo que las autoridades quieren escuchar. Entonces, en la negociación de las delaciones premiadas, hay con un juego de seducción, algo que usted tiene para decir, yo tengo eso, no es muy interesante. Entonces, cuando empiezan nuevamente, entonces hay una expresión entre los abogados brasileños que muchas veces es preciso colorir la historia, tornar más interesante. Entonces, esto es muy complicado. Claro, para comprar la libertad. Sí. Finalmente, que es lo que quieren también los delatores. Sí. Muchas veces los delatores pasan a entender y saber o que los fiscales quieren escuchar. Entonces, es muy complicado. Claro, y ahora, ¿cómo ha sido? Si para la justicia es una cantidad de información importantísima y una gran cantidad sobre todo, ¿cómo ha sido para ti o para el diario cubrir un caso de esta magnitud? Sí, ¿Cómo está siendo? Muy difícil porque el volumen de datos es tan grande que nosotros no tenemos condiciones de procesar es muy rápido. Entonces, por ejemplo, una sesión de delación premiada, ¿cuánto puede durar? Sí, como muchas horas. Nosotros, en mi periódico, el año pasado, nos tenemos una decisión de hacer una apuesta en investigaciones propias, porque había un entendimiento de que nosotros estábamos solo reproduciendo la agenda de los fiscales, de los policiales, de los abogados, de los delatores. Entonces, el periódico decidió destacar 2 reporteros, yo y un otro colega, para
se quedar fuera del cotidiano del caso para tentar hacer nuevas evidencias y una apuración propia. Y nosotros logramos obtener las informaciones sobre esta estancia, esta propiedad rural que Lula usa cerca de San Pablo. Había una sospecha de que esta propiedad rural fue reformada, tiene obras de OAS, pero yo empecé a investigar y durante 4 meses yo fui a esta pequeña ciudad cerca de San Pablo. Es como una casa de campo, ¿no? Sí, sí. Y descubrí que en la verdad fue la constructora Odebrecht que pagó por las obras y su ingeniero fue a esta ciudad durante un mes y coordinó las obras. Entonces fue un ejemplo de una apuración propia, de una apuración independiente, pero esto no es posible todo el tiempo porque todos los días son nuevas y tenemos otras colaboraciones eficaces. Tenemos probablemente en los próximos días vamos a tener la colaboración eficaz de los ejecutivos de OAS. Podemos tener la colaboración eficaz de los ejecutivos de Queiroz Galván, otras 2 grandes constructoras, el exministro Palocci. Entonces, es muy difícil, pero yo pienso que en algún momento los vehículos de imprensa tienen que hacer esa aposta que nuestro periódico hizo. Sí, en un momento usted va 2, 3 reporteros tienen que salir. Sí, y muchas veces vamos a perder algún fato y la competencia va a divulgar primero, pero es necesario hacer este tipo de aposta para hacer un material independiente, investigaciones propias. Y solo el testimonio de Lula fueron 5 horas, 5 casi 5 horas, sí. ¿no? 5 horas. Ahora, ya tú como brasileño, como ciudadano, ¿qué impresión te queda de la política en tu país y qué posibilidades tienen en el futuro de cambiar? Sí. Por un lado, es una vergüenza que todo nuestro sistema político está corrompido. Todos de la derecha, de la izquierda, del centro, no hay los principales políticos están involucrados. Entonces, por un lado, era una vergüenza y peor, hay un paquete de corrupción que fue exportado para nuestros países hermanos, Perú principalmente, que es segundo mercado de Odebrecht y de otras empresas. Entonces, es muy, muy malo, es una vergüenza para nuestro país, pero por otro lado, estamos viendo un sistema judicial que está funcionando. Entonces, hay una esperanza de que esto puede, porque la corrupción no va a acabar nunca, pero yo pienso que ahora estamos eliminando un poco la sensación de impunidad. Sí. Entonces, estos ejecutivos no van a hacer estos crimes pensando, no va a pasar nada, y con hombres tan poderosos en la cárcel, ¿no? Sí. Entonces, tenemos esa esperanza que es un momento difícil, pero vamos después para un momento que la impunidad está más controlada y más combatida. Flavio, muchas gracias. Gracias. Flavio Machado conversando con nosotros, periodista de investigación del diario Folha de Sao Paulo del Brasil. Hacemos una pausa y al regresar. Represión contra la marcha de los abuelos en Venezuela. Además, el Papa Francisco fue recibido por miles de peregrinos en Fátima en el centenario de las apariciones de la Virgen. Los jóvenes han sido protagonistas de las últimas semanas de protestas en Venezuela, pero hoy fueron cientos de adultos mayores quienes salieron a las calles para intentar marchar hasta la Defensoría del Pueblo, sufriendo también la represión oficial. Veamos. Ya va, no veremos a
Con gas pimienta y escudos, miembros de la policía venezolana impidieron el avance de una nueva movilización antigubernamental conformada por decenas de adultos mayores. La Marcha de los Abuelos, como fue denominada la cruzada convocada por el bloque Mesa de la Unidad Democrática, tenía como objetivo llegar a las oficinas del Defensor del Pueblo. Pero no van a poder con nosotros. La tercera edad, los abuelos de este país hermoso, va a la Defensoría a defender los derechos de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¡Viva la libertad! Ayudados por otros familiares e incluso por sus propios medios, los abuelos desafiaron al gobierno, al que solo le piden el abastecimiento de medicinas y una mejor calidad de vida. Pero la respuesta fue la misma de otras ocasiones. Los manifestantes fueron reprimidos a pesar de su edad. Queremos pasar, mijito, queremos pasar, porque esa gente que se den cuenta que ellos son unos pobres asalariados, Una cadena. ¿Qué están haciendo? Siguiendo en el juego a esta gente. Cuando esta gente se vaya, ellos saben que van a ganar. Mientras el gobierno realizó una contramarcha en la que también participaron adultos mayores, simpatizantes del régimen en respaldo a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Desde el Palacio de Miraflores, sede del gobierno, el presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jagua, se dirigió a la tercera edad, a la que recordó los beneficios de los programas sociales de la época de Hugo Chávez. Nadie, sin ser mezquino, puede negar que hay un antes y un después respecto al tratamiento y a las políticas para los adultos mayores. Y ese antes y un después se llama Hugo Chávez y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Respecto al debate de la constituyente, Jagua informó que a pedido del presidente Nicolás Maduro solicitaron la mediación del nuncio apostólico Aldo Giordano para que la Conferencia Episcopal Venezolana participe del diálogo sobre la propuesta del gobierno. Bueno, sí, es la marcha, llamada la marcha de los abuelos, y claro, el oficialismo recuerdan la figura de Hugo Chávez, pero ¿cómo medir lo que decía? Creo que conversábamos con un analista venezolano el tema que había gente que se consideraba chavista, pero incluso así critica a Maduro, ¿no? Claro, lo que pasa es que Maduro pues no es Chávez, ¿no? Y digamos que no tiene el carisma, políticamente es muy torpe. Y además la situación es distinta, ¿no? La situación que tiene ahora Venezuela es muy distinta a la que había en la época de Chávez, cuando habían los medios que tenía en ese momento Venezuela, ¿no? Acá lo que es interesante es cómo, con respecto a la participación de las personas de tercera edad en estas manifestaciones, es cómo la oposición va variando las protestas, ¿no? Cómo le va dando una especie, para que, claro, porque tiene que mantener pues la calle. La calle, entonces en un momento fueron las mujeres, los jóvenes, sí. Ahora han sido las personas de tercera edad, mañana se ha anunciado una caravana también de vehículos, entonces claro, tiene que ir variando, porque si no pues esto se puede caer, ¿no? Entonces, y por supuesto el oficialismo también hace su contramanifestación. Es una especie de juego casi, ¿no? Esto de acciones, respuestas entre la oposición y el gobierno, ¿no? Bueno, y alternativas también de ayuda a los manifestantes, ¿no? Difunden cartas diciendo, por ejemplo, pueden donar cascos o pueden ayudar cosiendo una especie de chalecos antibalas hechos en casa, ¿no? Y esas máscaras de gas que también vemos también hechas artesanalmente para protegerse de los gases lacrimógenos. Difundir cifras sobre el aumento de la mortalidad infantil en Caracas le costó el puesto a la ministra venezolana de Salud, Antonieta Caporales. La decisión de Maduro fue confirmada por decreto presidencial en la Gaceta Oficial. Esta semana el Ministerio de Salud, bajo la dirección de Caporales, difundió su primer boletín epidemiológico en más de 2 años, que refleja un incremento del 30,12% de la mortalidad infantil y un 65,78% de mortalidad materna entre mujeres de 20 a 39 años, así como la reaparición de enfermedades como la difteria. Ahora la dirección de la Sanidad Pública estará a cargo de Luis Salerfi López, quien se desempeñaba hasta hace unos días como secretario de Salud de la Gobernación del Estado de Aragua.
Y bueno, y es por la crisis política, pero también humanitaria, que incluye la falta de medicinas y de atención de salud que muchos venezolanos están huyendo, yéndose, dejando su país. Estamos vía Skype con José Iván Dávalos, jefe de la misión en el Perú de la Organización para las Migraciones. Señor Dávalos, ¿me escucha? Sí, le escucho perfectamente. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Explícanos cuál es el trabajo de su organización, la Organización Internacional para las Migraciones, y específicamente en el caso de los permisos para los venezolanos que quieran venir acá al Perú a trabajar. ¿Cuál es su papel? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Buenas noches. La OIM en realidad tiene muy poco que ver con la provisión de los permisos temporales a ciudadanos venezolanos. Esta es una labor y es una iniciativa soberana del Estado peruano a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones, que dada la marcada, por decirlo así, o notoria afluencia de venezolanos, venezolanas en la última época, ha decidido pues regularizar su estatus migratorio, es decir, garantizando sus derechos fundamentales. ¿Quiénes son los beneficiarios de este programa lanzado desde el Perú? Bueno, son venezolanos, venezolanas que llegaron al país antes del mes de febrero, perdón. También son madres con hijos peruanos. Y bueno, es toda una población que a marzo de este año sumaban alrededor de 6.000 personas. Y también figuran hijos de peruanos que dejaron el Perú cuando el Perú estaba en una crisis política y económica también, y se fueron a Venezuela. Bueno, los hijos peruanos son peruanos, ellos no tienen ningún inconveniente, ¿no? Bueno, sí, sus padres que si se habrían ido a Venezuela sí. Y retornan, bueno, retornan a su país de origen. No hay que olvidar que el Perú, se está convirtiendo en un país de acogida, pero históricamente ha sido siempre un país emisión, por decir así, de migrantes. El Perú tiene más de 3 millones de migrantes en todo el mundo y se calcula que en Venezuela hay alrededor de 100.000 peruanos. ¿Hay algún programa parecido a este en otro país de América Latina para ayudar a los venezolanos que quieran dejar su país? Bueno, yo entiendo que el Perú ha hecho es una iniciativa pionera que es muy saludable y que nosotros, no tenemos más que saludar y recomendar que en países donde hay una afluencia similar, pues se tomen acciones semejantes, pero nuestra labor, reitero, no puede ser vinculante, sino solo a nivel de recomendaciones. Y también hay un tema que ha salido mucho en la campaña presidencial estadounidense, ¿no? De hablar de inmigrantes ilegales. Ese no es el término que ustedes emplean. ¿Cuál sería el correcto? No, el término que no solo nosotros no empleamos, sino recomendamos y abogamos, en eso ustedes son de gran ayuda. No puede existir el término ilegal. Una persona de por sí no es ilegal. Una persona estaría tal vez al margen de una norma, pero una persona no puede ser ilegal. Este es un término estigmatizante, es un término que desde ya pone en desventaja a la persona y viola un derecho fundamental. El estar al margen de la ley supone, es un tema muy delicado. En ese sentido, el término que se usa o que se debe usar es indocumentado, un migrante indocumentado o un migrante en situación irregular. Muchas gracias por estar con nosotros, señor José Iván Dávalos. Le agradecemos su participación en TV Perú Mundo. Vamos a una pausa y al volver. Michelle Obama vuelve a la vida pública y sigue defendiendo la alimentación saludable. Además, Melissa McCarthy vuelve con su imitación del vocero de la Casa Blanca. Esta vez se va a la calle.
Francisco llegó a Portugal para canonizar a 2 de los 3 pastores de Fátima al cumplirse un siglo de las apariciones de la Virgen en esa localidad. Peregrinos de diversos países recibieron con aplausos y cantos al Papa a su llegada al santuario de Fátima. El Papa Francisco arribó a la base aérea militar Monte Real en el centro de Portugal, donde fue recibido por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa. La visita del Santo Padre coincide con las celebraciones por el centenario de apariciones de la Virgen María a 3 pastorcillos de Fátima, 2 de los cuales serán canonizados el sábado. A bordo del helicóptero papal, Francisco se dirigió a la localidad de Fátima. Allí miles de personas lo esperaban en el estadio municipal que desde hoy lleva su nombre, Estadio Papa Francisco. Ningún peregrino quiso perder la oportunidad de saludar al pontífice, que una vez en tierra se trasladó en el papamóvil hasta la Basílica de Nuestra Señora de Fátima. El santuario, construido en el mismo lugar, donde el 13 de mayo de 1917, los niños Lucía, Francisco y Jacinta afirmaron que se les apareció la Madre de Jesús. Jorge Bergoglio aprovechó para rezar en silencio por unos minutos frente a la imagen de la Virgen. Luego dirigió a la multitud una oración en la que pidió la concordia de los pueblos en el mundo. Tras bendecir las velas del santuario, estas fueron encendidas para dar inicio a la vigilia de la misa del sábado, en la que los beatos Francisco y Jacinta Marto, los pastorcitos de Fátima, serán declarados santos. A raíz de una falla expuesta en documentos filtrados de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se produjo este viernes un ataque cibernético a gran escala a nivel mundial. El ataque se produjo mediante un virus ransomware, una técnica que es utilizada por los hackers para bloquear archivos de usuarios a menos que estos abonen a los atacantes cibernéticos una suma designada en moneda virtual Bitcoin. Según algunos analistas, al menos 99 países se vieron afectados por el virus, entre ellos hospitales del Reino Unido, así como el gigante de las telecomunicaciones Telefónica y la compañía privada de correo estadounidense FedEx. Incluso algunas operaciones en hospitales de Gran Bretaña tuvieron que ser suspendidas. Bueno, son nuevas maneras de la guerra virtual, ¿no? Hemos visto en las campañas políticas, ahora lo vemos acá con una especie de secuestro, ¿no?, de información. Claro, ahí parece que fuera una operación más bien de delincuencia común, ¿no?, a nivel global. Incluso en el Ministerio del Interior ruso, al comienzo ellos dijeron que no estaban siendo afectados, pero sí también han sido afectadas varias computadoras, se hablan de 1000 computadoras del Ministerio ruso. Pero en este caso sí parece que fuera una operación, porque no ha respetado a nadie, ¿no? Prácticamente de todos lados han sido afectados, entonces es una operación una operación de extorsión a nivel mundial, ¿no? Durante la cumbre anual de la organización Partnership for Healthier America en Washington, una sociedad para una América más saludable, la ex primera dama Michelle Obama de Estados Unidos defendió su programa de nutrición infantil, que fue parte esencial de su labor en la administración de su marido Barack Obama. En esta reaparición, Michelle Obama tuvo tiempo de hablar de su vida después de la Casa Blanca. Simplemente pasando el rato. Todo es realmente bueno. Ser la ex es bueno. Sabes, todo está bien. Por ahí el presidente, ustedes saben, anda corriendo por el mundo con la camisa desabrochada. Nos instalamos en nuestra casa. Tenemos nuestras oficinas, por lo que estamos haciendo un montón de limpieza. Nuestro horario todavía está bastante copado. No sé por qué es así. Tengo que hablar con mi personal acerca de eso. Ha habido un cambio de cultura, ¿sabes? He vivido en una burbuja durante 8 años. Cuento con que me digan lo que está pasando por ahí. Estoy tratando de volver a salir. Pero por lo que puedo decir, las cosas han cambiado los últimos 8 años. Michelle Obama está conversando con Sam Kass, ex chef de la Casa Blanca y asesor nutricional también de la Casa Blanca, que fue parte importante del programa por tener colegios saludables, encabezado por la ex primera dama Michelle Obama. Además, Sam Kass estuvo en el Perú, estuvo en un panel junto al presidente del Banco Mundial y a Gastón Acurio, precisamente buscando cómo lograr una alimentación mejor y sostenible para todo el planeta en las reuniones del Banco Mundial. Estuve yo en la moderación en este panel con Sam Kass.
Bueno, antes de terminar, la actriz y comediante Melissa McCartney reanudó este viernes su papel como el secretario de prensa del presidente Donald Trump. Sean Spicer, vestida con un traje oscuro y el pelo rubio, McCartney fue vista el viernes circulando por Nueva York en su podio móvil. McCartney ha representado a Spicer en varias ocasiones en el programa de televisión estadounidense Saturday Night Live. Su personificación extravagante, a menudo combativo secretario de prensa, le ha ganado la aclamación de los espectadores del programa de televisión. Hasta aquí el programa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco. Buen fin de semana.